Somos personas que hacemos patria, expresan buhoneros que llegaron a la alcaldía. Tema candente, este tema continúa. Escuchemos. En estos momentos debo indicarles que nos encontramos ya en la alcaldía porque el grupo de buhoneros que estaba realizando su manifestación en la peatonal se ha trasladado hasta la alcaldía porque quieren hablar directamente con el alcalde Mayer Mizrachi sobre este proyecto de reordenamiento de los espacios públicos que incluye una reubicación de estos buhoneros. Más temprano los hemos entrevistado y ellos han señalado esa inquietud que tienen, que no quieren salir de la... No quieren salir. Principalmente porque señalan que el lugar en donde van a ser reubicados no tendrían las ventas que ellos necesitan. Eso cómo lo saben. Esa parte sí es un poquito como, digamos, lo que es la parte de la ignorancia, porque en el edificio Juan Ramón Pol se puede canalizar mucha venta y sigue siendo parte de la 5 de mayo. Aquí están, lo estamos viendo. Ellos han llegado entonces. La peatonal, yo ya lo he dicho muchas veces, por ahí hay gente que quiere tergiversar las cosas, ya lo hemos dicho, usted no se preocupe por eso, no trate de defenderme a mí, que yo me defiendo solo, como en las cantaderas de Tano Mojica, Lili Samaniego, Miguelito Rivera, esas son la muñeca que canta, así mismo es, yo me defiendo solo, no hay problema. A ver, sigo con mi línea, son seres humanos, merecen un buen trato. Necesitamos comunicación entre Mayer Mizrachi y los buhoneros. Es fundamental la buena comunicación. Hay que tratarlos como seres humanos, no como animales. Peor que los animales a veces, y es verdad, tú tratas mejor a los animales que a las personas. ¿Eso te hace mejor persona a ti? Yo digo que no. En fin. Pero bueno, tú tendrás tu concepto, se te respeta. Nada más que si te pones intransigente, yo me encargo de ti. No te preocupes. Ahora, volviendo al tema. Ellos merecen un buen trato. Necesitamos todos los panameños un ordenamiento en la avenida central, en la peatonal. Queremos ver la peatonal bonita. Ese es el mensaje desde el día 1 que yo dije. Muchos trataron de tergiversarlo. No importa que digan lo que quieran. Lo utilizan siempre las palabras para lo malo, los que siempre van a ser haters. Tú tienes que saber que eso es así. Yo sigo adelante. Yo necesito que esas personas sean reubicadas en un lugar, que tengan un buen trato por parte de las autoridades y que puedan ejercer su trabajo y su negocio, que eso es parte de la cultura panameña. Lo dije, tan sencillo como eso. Lo único que pedí es que los traten bien. Eso es todo. Los reubiquen y les expliquen las cosas. Y sí, la peatonal hay que limpiarla. De hecho, pronto voy a hacer un en vivo por allá con mis amigos de la peatonal. Y claro que sí, lo vamos a hacer, sin lugar a dudas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, no siempre, a veces hay unos inadaptados, intransigentes dentro del grupo de los buhoneros. Eso no se puede negar. Pero también hay gente que entiende que el cambio es bueno, que los cambios son buenos y son necesarios. Escuchemos. Aquí a la sede de la alcaldía ya les han dicho que los van a recibir. Miren, el detalle ahora mismo es que el señor alcalde mandó un señor a decirnos que tenemos 15 días para desalojar. Es un grosero, un patán. Ese tipo es un patán. Lo dije y lo mantengo y lo mantendré siempre. Hay que hacerle una inducción a ese señor. Hay que mandarlo a seminario para que aprenda a tratar como seres humanos a las personas. Muy altanero, muy prepotente en su forma de conducirse, y eso está grabado en internet. Eso no es mentira. Eso está grabado y tú lo viste en tu canal YouKnow. Escuchemos a la muchacha. Esa te la doy. Escuchemos. Entonces, el señor alcalde no se ha dirigido hacia nosotros a un diálogo. No ha tenido tiempo, pero habrá un momento. Nosotros queremos un diálogo. Bien. Porque ahí nosotros no estamos porque queremos. Ahí nosotros estamos porque el señor alcalde antepasado nos puso, el señor Blandón. El señor Fábrega nunca se acercó a nosotros. Eso es verdad. Está hablando con la verdad. Blandón los puso ahí. Fábrega se desentendió de ellos. Está hablando bien hasta ahí. Está hablando bien. ¿No te gusta? No es Rabi Blanca como tú. O por lo menos tú te tiras que tú eres Rabi Blanco y Rabi Blanca. Pues qué pena. No todos somos como tú.
Habemos personas que somos hijos de la cocina y que tenemos que jodernos, no como tú que estás viviendo bien. Hasta ahí vamos bien. Vamos a ver si hay alguna cosa que no me gusta. Ahora mismo hemos esperado al señor Mayer con ansiedad y nunca lo ha hecho. Bueno, no ha podido. Entonces, ¿qué llegamos? ¿Qué queremos? Un diálogo. Sí. Nosotros no estamos aquí porque nosotros queremos un confrontamiento ni a pelear. Venimos por un diálogo. ¿De qué manera? Un diálogo, un consenso. ¿Por qué? Porque el señor Mayer dice que no va a meter a todos en la cuestión esa de Paul. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos un montón de boneros. ¿Ah? ¿Cuántos son? Alrededor de... Miren, en realidad son más de 250 boneros. Oh, mucha gente. Y 250 en la peatonal. Bueno, hay que ver, ¿no? Hay que ver si eso es verdad. Eso se puede fácilmente verificar. ¿Qué diámetro nos va a dar? Usted puede ver en las Américas, eso está vacío. ¿Por qué? Porque no hay ventas. La caja de ahorro, eso está vacío. ¿Por qué? Porque no hay ventas. Nosotros estamos dispuestos a pagar. Toda la vida hemos tenido una lucha para pagar y nunca nos han permitido pagar. ¿Han dicho si lo van a recibir? Bueno, sí, el señor dice que van a bajar a recibirnos. Esta es la que más estaba gritando que tenía su... Ah, ¿tú crees que no te recuerdo porque tienes pelo largo? Tú misma era, loco. Tú misma era. Dale play. Y estamos esperando aquí. ¿Una comisión entonces? Sí, señor, hablar, a representar, porque todos no podemos subir. Pero sí necesitamos hablar con el señor alcalde para una solución. Para una solución. No nos oponemos al cambio. No nos oponemos al cambio. Lo que nos oponemos que nos saquen y nos formemos parte de ese cambio. Él quiere que la ciudad brille, pero nosotros queremos formar parte de ese brillo conjunto con la ciudad. Excelentes palabras. Nos tomamos todos la pastillita, muy bien. Creo que no lo merecemos, porque hemos vivido muchos años en la oscuridad y queremos formar parte y necesitamos formar parte, no en un edificio, porque ya el señor Blandón hizo eso, climatizó un edificio, hizo locales con puertas enrollables y hoy en día está vacío, hoy en día no funcionó, porque el panameño no va a subir allá. Eso no funcionó. No que nos estamos oponiendo a todos los que nos están ofreciendo, pero nosotros queremos estar ahí, en el proceso del cambio. Me comentaban algunos compañeros de ustedes que en administraciones anteriores habían mostrado como una maqueta. Donde ya está lista unos cuadros donde iban a poner unos cubículos. Nosotros estamos de acuerdo con el avance, votamos por un cambio. Nosotros queremos que esos cubículos que están en algo también nos pueden colocar cubículos ordenadamente, porque el bonero de a pie no van a ir a buscarnos a un lugar allá nosotros vamos a morir hambre porque es mercancía seca lo que nosotros vendemos, no verdura, queremos que nos ordenen. Vamos bien, me gusta la propuesta. Es que también no es la intransigencia que tendrás tú en las redes sociales escribiendo tu diarrea todos los días. No es esa la intransigencia que tú pensabas que iban a decir. Ellos vienen con la mente, con la cabeza fría. Vienen mentalizados con propuestas, con ideas. Eso está bien. Pero Mayer Mirachi ya les había dicho que él iba a hacer una especie de, en un terreno plano, iban a hacer, creo que los kioscos y esas cosas así. Que por mientras iban a ubicarlos en el edificio Juan Ramón Paul. Vamos a ver, porque también dicen mucha verdad. Nadie va a subir hasta el último piso para comprar una cebolla que venden abajo. ¿Me explico? O sea, todos los que venden cebolla o están arriba o los que venden abajo. Entonces, o lo ponen abajo. No sé, la verdad. Esto necesita estudio. No puede ser a la candela. Como dijo el otro, que tienen 15 días países. Chuleta, lo que yo encontraba, mira, que se forme lo que se tiene que formar. ¿Qué te pasa? Señor alcalde, No es que estamos en contra de pagar, queremos pagar, vamos a pagar, porque aquí todo el mundo está de acuerdo a pagar. Pero que se ponga una tarifa adecuada al panameño, porque nosotros también somos servidores del público, para poder nosotros trabajar bien. Nosotros no queremos trabajar, queremos trabajar, pero queremos la ayuda. Bueno, son parte de los testimonios de... Ahí ya escuchamos, ya lo demás es pura babosada. Y vamos a ver acá qué pasó, papá. ¿Qué pasó, papá? Escuchemos acá lo que tiene que decir. Ya está claro, ¿no? El punto está claro, ¿no? Escuchemos a Rafael Pino, subdirector de Asuntos
comunitarios de la alcaldía, habla sobre la reunión con los buhoneros. Escuchemos. Sí, ante todo, muy buenos días a todos. El diálogo y la buena comunicación. Mira quién está ahí, mira quién está ahí, mira quién está ahí, mira quién está ahí, con su rostro. Es que no cambia. Pero no quiero hablar con él, quiero hablar con este señor acá, apellido Pino. Vamos a escuchar, porque ya yo no quiero hablar contigo, vamos a hablar con este señor para ver qué dice. Vamos a ver, buscamos el diálogo. Panameños será lo que es el norte de la administración del señor Mayer Milvash, alcalde del distrito de Panamá. Se invitó a un grupo de representantes de los buhoneros, pues, con los cuales hemos tenido lo que es una conversación muy importante, y sobre todo ellos lo que claman es poder ser parte de lo que es este proyecto que es el distrito de Paraná BRIC. Salieron muy satisfechos de la reunión. Bueno. Y pues se les planteó básicamente algunos aspectos e inicia lo que es un proceso de integración para que ellos conozcan y formen parte de lo que es un gobierno municipal, el cual traerá. Muy bien, muy bien. Me gusta cómo habla este señor. Ya yo digo, hasta que este señor que está acá atrás, no vaya a las capacitaciones de trato al cliente, el cocolizo, hasta que no vaya a las capacitaciones, no queremos hablar con él. Hasta que no vaya a las capacitaciones de trato a la gente, no queremos hablar con él. Excelentes palabras por parte del señor Rafael Pino, muy bien. Eso, un poquito de cordura, por favor. Vamos a dialogar, no vamos a estar con la rufiadera, esos tiempos ya pasaron. Panamá tiene que brillar y todos queremos que brille. Hay muchos anti-Panamá que no quieren que Panamá progrese y que Panamá brille, que son esos que se esconden a través de las redes sociales con esas cuentas bots que dicen que user XY4K.32124, que no tienen nombre, ni siquiera se ponen nombre, y empiezan a escribir cualquier clase de estupideces en las redes sociales. Usted no le haga caso a eso, que eso son una sola persona que controla 25, 50 cuentas y él es un bot, o lo que tú le llamas en buen panameño call center, ¿verdad? Entonces, nada, call center dicen, call center, como lo quieras llamar tú, no importa, pero son bots y son gente que escribe diarrea a través de las redes sociales todos los días con el único propósito de crear atmósferas de cizaña, de división, divide y vencerás, los grandes poderes elitistas económicos. ¿Crees que no están infiltrados en los mensajes? Claro que sí, no quieren que Panamá avance, y la gran mayoría de los panameños sí queremos que Panamá brille, y vamos a seguir luchando porque Panamá brille, aunque tú no quieras. You know, bra.